Hola, hola, buenos días, tardes, noches para todos. Es una gran felicidad estar aquí compartiendo con ustedes en este nuevo espacio en donde queremos invitarlos a conversar, invitarlos a hablar de cómo vamos a dejar huella. Así que les damos la bienvenida a nuestro podcast. Hoy es nuestro primer episodio y pues bueno, aquí feliz de estar compartiendo este momento de la vida con una de mis grandes amigas que es Guiomar Nanetti. Es una persona extraordinaria, nos conocemos hace un montón de tiempo, hemos trabajado juntas en diferentes escenarios y pues hoy estamos aquí hablando de cómo hemos dejado huella juntas y por aparte. Hola Guiomi. Bueno, ¿cómo estás? La verdad, aprovechar este espacio porque una conversación de hace muchos años en ese tema de dejar huella le dio como un cambio muy importante a mi vida y fue en todo este tema de abrirnos y abrirme a conocer este tema de PNL, la programación neurolingüística, que realmente fue como de esas primeras conversaciones trascendentales que hemos tenido un millón y que es un poco lo que nos trajo hoy acá. Pues bueno, yo soy Guiomar Nanetti, soy genéticamente abogada, siempre lo digo, mis papás abogados, mis abuelos abogados, pero pues la vida tenía otra ruta para mí y siempre ha sido el tema de compartir como con la gente, ser como un punto de apoyo donde se pide consejo, se pide guía y la vida me llevó precisamente con este tema de PNL y algunas cosas de personalidad a trabajar en temas de formación y desarrollo. Entonces ya a partir de ese estudio de PNL y un trabajo personal en otros aspectos, pues la vida me cambió para realmente convertirme en esa persona que acompaña esos procesos de formación y esos procesos de crecimiento de muchas personas. Entonces, esa huella que en ese momento dejaste en ese aspecto en mi vida, pues de alguna manera le dio otra ruta totalmente distinta. Total. Bueno, pues yo también quiero aprovechar este espacio para decir que también Guiomar ha sido una persona muy importante en mi vida. Fue la persona que me recibió en uno de los espacios que son tan amorosos para mí, que es mi lado musical, que algunas personas tal vez no conocen, otras sí, y es que ella fue mi directora cuando me dio la bienvenida en la Tuna Femenina Javeriana. Y a lo largo de todos estos años hemos tenido unas experiencias de construcción, de impacto tremendo, de formación de personas, en el ámbito organizacional, en el mundo de las tunas también, que es un mundo interesante que seguramente compartiremos mucho acá. Y eso es algo que, pues, finalmente guardo mucho de mi carácter, tiene esa capacidad infinita que tiene Guiomar. Entonces, pues, también quiero aprovechar este espacio y así darle la bienvenida a nuestras personitas que nos van a acompañar, contándoles que también, pues, yo soy Carolina Bamón, pues, para quienes no conocen mi nombre. He estado a lo largo de mi vida, desde que era chiquita, acompañando a las personas en encontrar sus talentos para que construyan una vida excepcional. Entonces, entre otras cosas, soy empresaria. Mi empresa se llama precisamente Vida Excepcional porque creemos que cada quien tiene una canción única que cantar. Cada quien es un ser único y excepcional que tiene una vida por vivir y un impacto importante que dejar aquí en el planeta, una huella. Así que, pues por eso nace este sueño que por fin se hace realidad de venir a conversar. Es que qué delicia venir a conversar, si no, Guiomi, esas conversadas que nos pegamos siempre que nos encontramos, pues cómo no la podemos, cómo no la vamos a compartir con el mundo, que de verdad salen unos aprendizajes y unas cosas importantes del tema. Bueno, mi Yomi, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque esto se llama así. Cuéntanos un poquito cuál es esa idea. La idea que tenemos, hoy en día se habla mucho de que la huella de carbono y todo eso y ya nos miden qué es lo que vamos dejando por ahí en el mundo, pero finalmente en la vida, en todo este trasegar, en lo que uno hace, esa forma que uno tiene de estar, de ser, de alguna manera genera un impacto en otras personas.
independiente de que pueda ser un tema de positivo o negativo, porque realmente la vida no son sino decisiones y consecuencias, es cómo poder traer consciente que eso, esa forma que tú tienes de ser, de vivir, de expresar, de hacer, genera un impacto, una huella en las otras personas. Entonces, es hacer conciencia de eso y que cuando tengamos unos 80 años y uno diga, bueno, esta vida que yo viví, hasta dónde llegó, fui una estrella fugaz, soy esa persona que la gente se me cambia de acera para no saludarme, de banqueta, andén o lo que sea de donde nos estén viendo, que es por donde va uno en la calle, que es por donde no van los carros, porque uno realmente esto no sabe de dónde llega. Mm. Entonces es ser consciente de eso, cómo esas Sí. acciones, esos decires, esos haceres, pensares, influye en ese entorno. Imagínate que quiero contarles algo y es que yo no cito a filósofos, no, o sea, todo este mundo de la academia para poder hacer un podcast, sino a quienes cito muchos a mis abuelos. Porque creo que la sabiduría que tenían y que nos legaron precisamente hablando de dejar huella, pues es una cosa que ha impactado mucho mi vida y la vida de mi familia. Mi abuelo, el padre de mi papá, se llamaba Higinio, siempre hablaba con dichos, siempre hablaba con dichos. Y él tenía una frase que nosotros utilizamos mucho, yo personalmente utilizo mucho y es, yo no soy nadie, pero soy yo. Y me gustaría como introducir este tema de dejar huella también aquí conversando contigo, Yami, entendiendo esa ambigüedad, esto que tú estás diciendo, o sea, dentro de 100 años tal vez hayan otro tipo, de hecho, todas las personas que estamos en este momento en este planeta, los 7.000 Vamos a estar. millones de personas que estamos en este momento viviendo instantes simultáneos, no vamos a existir. La mayoría no vamos a existir en 100 años. Hablemos de 150 para tener la certeza de que no vamos a existir. Pero lo que estamos haciendo hoy, aquí, en este momento, con esta conversación, tal vez le puede generar un impacto tremendo en la vida a cualquiera que nos escuche. Entonces, me gusta contrastar, ¿no? Desde esa ambigüedad de, bueno, sí, pues yo al final van a pasar 150 años y yo no soy nadie. Pero ojo que no, un momento, yo sí soy yo. Y precisamente ese ejercicio de dejar huella es reconocer cómo la vida que tienes es una gran oportunidad. Es una oportunidad. Tú puedes hacer con la vida lo que tú elijas, ¿no? Y pues nuestra invitación en este espacio es a que te des cuenta de esa libertad, esa capacidad y ese poder que tienes para finalmente hacer lo que tú elijas y que elijas lo mejor para ti y para el mundo que te rodea. Porque tal vez sí, no somos nadie, pero eres tú, ¿no? O sea, eres tú. Y ese impacto, pues es una Uy, cosa tremenda. mira, mira que ese punto es, o sea, la vida es eso, son como las experiencias. En un momento muy complicado de la vida, que yo creo que todos hemos estado alguna vez en ese lugar, resulta que sentí que una persona como que estaba invadiendo todos mis espacios, o sea, como que yo sentía que se estaba como queriendo ser yo, o sea, hacía lo mismo que yo, eran mis amigos, entonces también sus amigos, o sea, fue un momento donde, y en ese momento de reflexión, en eso que tú estás diciendo hay una cosa importante en esa huella, y es que cada huella es única. Y yo decía, la genética es única. Dos hermanos gemelos mellizos son dos personas totalmente distintas. Y la física también. Y es que por ahora solamente yo puedo ocupar mi espacio. Y solo Ujú. yo puedo ser yo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese yo que soy? Exactamente, exactamente. Es eso. Entonces, muchas veces pasamos la vida sin saber realmente qué somos, qué queremos, y nos volvemos como maticas. Nacen, crecen, reproducen y se mueren Sí. y sin tener como un impacto. Tampoco estoy diciendo que todos estemos hechos para ser astronautas o ser los megacientíficos, pero como que en esa naturaleza que tenemos, saber cómo todo lo que nosotros hacemos influye en el entorno, Sí, así como un cambio en el aire influye en el entorno. total. Entonces, ese primer paso de ser consciente de cómo yo soy único
irrepetible, no hay nadie como yo en el mundo y eso es científicamente comprobado. Y nadie puede ocupar mi espacio. ¿Qué voy a hacer Ujú. con ese espacio y con esa identidad que yo tengo? Mira que a mí me parece fundamental que este tema que elegimos como cimentar a partir de este podcast es algo que aparentemente es obvio, ¿sí? Sí, pues nosotros sí, todos dejamos huella y cuando nos ponemos trascendentales y en cualquier momento importante que hacemos discursos, ¿no? Y hablamos y decimos, pero cuando vamos a lo real, al instante cotidiano, finalmente tenemos ¿sabes? La posibilidad de elegir en cada momento qué es lo que en qué estamos contribuyendo a que la vida sea más enriquecida. No solamente para los otros, sino para nosotros mismos también. ¿Sabes qué? Quiero compartir contigo algo, Biomi. Yo creo que me has escuchado hablar de esto y es que cada vez que llega un cliente nuevo a hacer sesiones de acompañamiento conmigo, yo tengo unas reglas del juego para poder trabajar en un proceso de coaching o mentoring. Y una de las reglas es la siguiente, se las voy a compartir para que todos la sepan, y es que mis clientes son mis amigos. ¿Sí? Cuando tú lo ves desde una perspectiva, pero ¿cómo así? Un coach tiene que ser amigo, eso no puede ser, no es el deber ser, ¿no? Pero yo tengo clarísimo, clarísimo, que yo lo que quiero es que si las personas cambian sus vidas, se queden en la mía, porque eso va a hacer que mi vida se enriquezca. Entonces, desde ese nivel de conciencia, desde ese entendimiento, cuando tú sabes lo poderoso que eres, con el lugar que ocupas, con quién eres, con lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, lo que construyes, pues notas que el impacto que generas también enriquece tu vida. ¿Sí? Entonces, por eso es que es algo tan importante de llamar la atención. Es que cualquier cosa que tú Porque hagas va a la impactar. vida, claro, además que, mira que la vida, digamos que por muchas creencias de cosas pensamos que lo ideal en el mundo es solamente como dar, 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 y tan maravilloso ser de luz como da, pero es que seres de luz también necesitan conexión eléctrica para poder generar. Entonces, Total, total, sí. entonces es cómo se genera ese equilibrio, porque es que de esa oración tan bonita de San Francisco de Asís que habla del equilibrio de la vida, dando es como recibimos. Lo que pasa es que uno siempre quiere recibir de donde uno quiere y puede que Ujú, en ese crédito que uno está haciendo con la vida, termine sí, recibiendo desde otro lado totalmente distinto, que un total. poco tiene que ver con otros temas de lo del karma que también lo han súper mal interpretado Ujú, porque karma es lo que siembras, recoges. Entonces, si tú siembras cosas buenas, pues recoges cosas buenas. así Pero es. tiene que ser con esa generosidad genuina de yo te doy esto para que tú me des esto. No, es yo Ujú, te doy esto y en el banco de la vida, por otro lado, yo voy a recibir otra cosa distinta. es así. Pero la generosidad es esa, dar sin esperar recibir, Sí, no llevar la tiquetera de tú me estás debiendo tantas conversaciones trascendentales, no, ya, eso sería horrible uno sí. estar como, No, como en claro, eso. claro. Y ese tema de saber que la vida compensa en otras cosas distintas, pero realmente saber que es un equilibrio Ujú, esas personas que a veces dan, 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 se terminan como secando porque claro, claro. se niegan a recibir. Hay gente y es otro tema que ya más adelante de pronto veremos sobre el tema de esas creencias limitantes que uno tiene sobre el merecimiento, Ujú, sobre el sentir que uno no merece afecto, no merece dinero, no merece, y entonces solamente da porque cree que uno es tan poquita cosa que sí tiene para dar, pero no merece recibir. total. Y Yo en creo el que equilibrio de la vida debe ser así. esto que estás mencionando es una de las cosas importantes a tener en cuenta y creo que deberíamos abrirle un capítulo específico al tema de aprender a dar y a entregar, porque claro, o sea, una de las maneras de dejar huella es dando, pero hay una cosa a la que quiero llamar la atención en este capítulo concretamente y es que realmente tú no tienes, entre comillas, que hacer nada para dejar una huella. O sea,
tu presencia ya genera un impacto. ¿Sí? Cuando estamos en Navidad y estamos toda la familia reunida y falta un primo que es el primo que vive por allá lejos, pues porque está radicado en otro país y tal, todo el mundo dice, qué falta que hace el primo que está lejos, ¿cierto? O sea, la presencia ya genera un impacto, ya deja una huella. Y a veces eso es de lo que no somos conscientes, ¿sabes? O sea, no nos damos cuenta de que tu vida es relevante, tú eres relevante. Sí, a veces uno anda por la vida por ahí, no, pues como yo, por ejemplo, yo que no soy casada, no tengo hijos, no, no, pues no pasa nada, no, no pasa nada, sí pasa algo, porque es que si yo vivo acá en mi apartamento y todos los días me levanto a las 3 de la mañana a andar en zapatos altos, pues mi vecina de abajo se va a dar cuenta, porque, porque es que yo vivo con ella, entonces Fue sí, relevante para ella. exactamente, por supuesto. O sea, y te lo digo porque es que en estos días me pasó que eran las 2 de la mañana, yo escuchaba pasos y yo, ¿qué está pasando? Pues claro, mi vecina llegó tarde con zapatos altos y yo, mire, ok, me están asustando aquí. Ay, No, el es espíritu que, claro, e- chocarrero. estoy completamente segura que ella no estaba pensando en mí en ese momento, pero por supuesto estaba generando un impacto y ese es el tema, o sea, nuestra vida naturalmente genera un impacto, ¿sí? Nosotros respiramos, asimilamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono, hablando de la huella de carbono. ¿Estás dejando un impacto así no seas consciente? Por supuesto que sí, tu vida genera unos impactos. Y el ejercicio de estas conversaciones es darnos cuenta que ese impacto lo podemos dirigir. Sí, tú puedes elegir cómo impactar. Claro, pero hay que ser consciente de eso. Exacto, Hay que ser esa es la consciente de clave, eso. esa Si es la tú clave. simplemente, o sea, el espacio que nosotros quisiéramos para las personas es, el tiempo es un recurso, como decía mi papá, no renovable. O sea, un minuto Ujú, que ya pasó, eh, ya, ya sucedió, ya no. Hoy en día estamos como tan mecanizados y nuestro tiempo se nos va pasando, metidos en las redes, en un montón de cosas. Y mm, en ese tema de también así como dejamos huellas para los demás, ¿cuáles son las huellas que queremos dejar para nosotros? ¿En qué queremos invertir ese tiempo? Hasta como dicen en Italia, el dolce fare niente, el dulce placer de no hacer nada. O sea, hasta ajá, esos minutos de no sé, eso deja como esa huella reconfortante en un mundo de que hoy no quiero nada, sí, no quiero hablar con nadie, dedicarme a hacer las cosas que me gustan para mí. Esos sí, tiempos también para mí, exactamente. porque no es solo cómo dejo huellas, mis actitudes, mi presencia como tal, la huella que deja en los demás, sino esa huella que dejo en mí a diario. Cuando me miro en Exacto. el espejo y esas cosas que yo pienso de mí, me generan un sentir hacia mí mismo. Así es, así es. Esto, es que esa es una puerta que se abre gigante, y bueno, tú sabes que a mí todos estos temas no solamente me encantan, sino que es que pues ya llevamos mucho tiempo estudiando esto, entonces ya nos volvemos expertos. O sea, por ejemplo, cómo esto que estás mencionando se puede, la huella es física en el lenguaje no verbal, en el cuerpo de una persona, tú puedes ver la historia de la persona. Y ese tipo de cosas que la mayoría de gente no le presta atención, pero finalmente tú puedes notar cuando ha asumido una posición o una identidad de víctima, cuando ha asumido una identidad de solitario. Todo eso lo puedes notar incluso en el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque todo lo que piensas, dices, sientes, deja una huella en tu cuerpo también. Y viceversa, todo lo que haces con tu cuerpo deja una huella en tu mente, en tu emoción y en tu acción, ¿no? Entonces, digamos que esta conversación para mí es importante, involucrar esa llamada de atención al entendimiento de que todo lo que tú eres ya impacta. Lo que piensas, dices, sientes, haces, ya impacta. Y ese impacto lo puedes dirigir hacia la construcción de una realidad. Tú puedes construir una realidad que estás eligiendo conscientemente o inconscientemente, que es que ahí es donde está el tema. ¿Sí? O sea, y ojalá, y para eso estamos acá, para invitarte a que elijas
cómo esa huella que estás dejando Hola, puede ser desde Coquito. una posición consciente. Y quisiera hacer como una pausa ahorita que hablábamos de este tema de las huellas y en este tema del lenguaje no verbal, Ujú. nosotros sí dejamos huellas en el cuerpo y es Total. no solamente en estos temas, sino al mirarse las arrugas de la cara, uno sabe cuáles han sido los pensamientos frecuentes que tienen las personas. Tal cual. Entonces, en un libro de estos de lenguaje no verbal decía, es que usted no tiene cara, no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Estoy de acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas donde, la arruga, el entrecejo. Entonces, un poco como invitarlos a que se miren en el espejo y miren esas líneas que se hacen, esas cosas que los otros nos dicen, esta seña del entrecejo, o sea, esas huellas que la vida nos ha dejado, estas que son físicas, porque las arrugas son como la tela, o sea, Sí. tú por el lado donde te sientas, ahí se te arruga detrás de la rodilla, Ujú. es donde hay ese uso frecuente, por alguna razón, entonces los que nos reímos mucho, entonces tenemos muchas paticas de gallina y estas de Aquí, por acá, que nos da por total. reír. Entonces, Ujú, un poco es reflexionar esas huellas que también nos ha dejado la vida, ujú. que nos han hecho ser lo que somos hoy, Sí, y cuál es esa huella que nosotros hemos dejado sí. en los otros. Y Este es el tiempo en televisión es corto y lo que queremos es que nos escriban en este impacto de las huellas, que nos digan, o sea, sobre que de todo esto que hemos ido como dando varios puntos, como qué puntos de eso quisieran como que trabajáramos desde estos saberes y esas experiencias que nosotros sí, hemos tenido. Los partidos no se acaban sino hasta que se acaban y mientras haya vida y uno siga respirando oxígeno y botando dióxido de carbono para que las plantas vivan, sí. habrá cosas para hacer. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que en esas huellas que quieren construir hacia ustedes mismos y en esos distintos entornos, de pronto de estos temas que hemos hablado, como en cuáles les gustaría que pudiéramos como entrar Súper, a profundizar? súper, súper, sí. Y yo quisiera que fuéramos cerrando nuestra conversación, Yomi, invitándolos a que hagan tarea, ¿no? O sea, como uno hace en el coaching siempre, ¿no? Y en el mentoring también se hace esto, es, tienes que aplicar lo que te llevas para tu vida cotidiana para que lo puedas amasar, entender, profundizar. Y a ver, estamos hablando de dejar huella que aparentemente es algo trascendental, gaseoso, pero a mí me sale, ¿sabes? El ingeniero que llevo adentro y a mí todos estos temas me gusta Sí. llevarlos a la práctica, ¿sí? Porque ¿sabes? Hay muchos espacios para hablar de crecimiento personal, hay muchos espacios para hablar de los temas del manejo de creencias, pensamiento, el manejo de emociones. Y es importante y es muy bien que hayan todos estos espacios. Pero a mí me gusta llevar estos espacios a la vida real. Entonces, porque tú cuando estás en tu equipo de trabajo como líder y tienes que lidiar con una persona que es conflictiva, necesitas hacer una transformación para dejar una huella en esa persona y que la persona se adhiera a lo que queremos del equipo de trabajo, por ejemplo, ¿sí? O si eres un organizador de eventos, pues necesitas tener clarísimas las relaciones con tus proveedores y tus clientes para poder sacar adelante un evento magistral. Eso tiene que ver con dejar huella. Eso es algo que hace parte del mundo trascendente. Tú como mamá, cualquier mirada que haces, cualquier palabra que dices, cualquier pregunta que le haces a tu hijo, ya está generando un impacto, estás dejando una huella, ¿sí? Entonces, por supuesto, la invitación es a dejar en lo cotidiano toda esta información que nosotras estamos compartiendo con todos ustedes acá. Por eso lo hacemos desde nuestras propias experiencias también, para invitarlos y que se note que se puede hacer desde una vida cualquiera la que elijas tú para ti el impacto que quieres generar. Entonces, la pregunta que vamos a dejar esta semana es,
cómo estás dejando huella en tu cotidianidad, cómo estás dejando huella. Y vamos aquí a convertirnos en maravillosos artistas de dejar esas huellas desde nuestra vida excepcional, desde nuestra vida cotidiana. Cada vida es una obra de arte, unas un poco más en arte abstracto, otras en Ujú, expresionismo, otras ujú. de distinta manera, pero sí, cada vida que es esa obra de arte y cuando uno se sienta a ver esos cuadros, esas obras de arte, ¿cuál es el impacto que se deja en el otro? Entonces, pues a los que nos escucharon, gracias por escucharnos. Sí, Si esto llegó a ustedes es porque hay algo aquí para ustedes, porque nada llega por casualidad. así Este es es. el primero que esperamos sea de muchos y que nos digan como qué quisieran saber, eh, qué quisieran como que profundizáramos y esa tarea de esta semana, o sea, Por cómo supuesto. es esa huella que tú estás dejando. Así ¿No? es. Pues Bueno, gracias y esperamos vernos pronto. un abrazo Bendiciones grandote para todos. para Muchas gracias. todos, linda semana, sueños cumplidos y lecciones aprendidas. Chao, chao.